damos gracias, Padre Celestial, por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, por la intercesión del Espíritu Santo mientras oramos, para orar como conviene. Buscamos, Señor, en esta hora de ti el perdón de nuestros pecados. Buscamos en esta hora de ti esa justicia que necesitamos para mantenernos vivos y para vivir para siempre. Oh Padre, rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, nos conduzca en esta adoración, que cada palabra que se diga desde el púlpito, que cada amén que brote de nuestros labios, que cada alabanza que entonemos, oh Señor, lleve el sello de tu aprobación. Pedimos, Señor, que tu presencia esté en todo momento y que el Espíritu Santo nos guíe en esta adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos al tema de hoy. Esta semana, las alarmas han vuelto a sonar en el mundo, anunciando la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. El poderoso terremoto de Turquía y Siria, que ya supera los 24,000 muertos, nos dice a todos: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Amén, hermanos. Amén. Cuando grandes terremotos como este toman lugar, pareciera como que el ángel de la misericordia está doblando sus alas, listo para partir de este planeta Tierra, debido a la iniquidad que prevalece por todas partes. Las naciones han invalidado la ley de Dios, dando como resultado que Él retire poco a poco sus restricciones. Aparte de lamentar el dolor que ha causado la pérdida de tantas vidas, pienso en los muchos que les sorprendió la muerte sin haber estado preparados para ponerse a cuentas con el Señor. Esto, hermanos y hermanas, nos debe hacer reflexionar a todos sobre la importancia de andar de una santa y piadosa manera de vivir, porque no sabemos cuándo pasaremos al descanso. Los terremotos tienen esa característica, que no dan tiempo y miles mueren sin estar preparados. Muchos son sorprendidos viviendo en la injusticia, es decir, en el pecado. Muchos no saben por experiencia lo que significa la justificación por la fe para ser salvos. ¿Cuántos en Turquía, cuántos en Siria nunca experimentaron la justicia de Jesús sobre ellos? ¿Cuántos de ellos murieron sin haber conocido la justificación por la fe? ¿Cuántos de ellos murieron sin haber disfrutado de la experiencia de la salvación? Es por eso, hermanos y hermanas, que a manera de preparación, para que estemos listos en caso de que la muerte nos sorprenda, voy a compartirles la segunda parte del tema: ¿qué significa ser justo? En la primera parte mencioné que ser justo significa andar en rectitud, andar conforme a la norma de justicia, la santa ley de Dios, obedeciendo los mandamientos que hay en ella. Pero, aunque eso es importante, no es suficiente para ser salvos. Pues en eso, algunos fariseos eran hasta irreprensibles, como el apóstol Pablo. Vean lo que él dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice, es el capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí tenemos un hombre que cumplía estrictamente las dos leyes, la ceremonial y la moral. Es decir, la que tenía que ver con los ritos y sacrificios, como la que tenía que ver con la ley de los 10 mandamientos. Él se gloriaba de todo eso, aún de su linaje, porque dice que su raza no era mezclada, sino que era hijo de padres hebreos, es decir, un verdadero israelita. Pero no deja de ser relevante que él diga que en cuanto a la ley, ¿era qué cosa? Irreprensible. Es decir, externamente era irreprochable ante los hombres. No había ninguna demanda de la ley que él no hubiera tratado de cumplir. Pero luego se dio cuenta que esa era su propia justicia que procedía de la ley, y que para efectos de salvación le era inútil, porque no le limpiaba el corazón de la contaminación del pecado. ¿Era buena esa ley? Claro que sí, porque entre otras cosas, a través de ella, él conoció el pecado, pero no le daba poder esa ley para resistir al pecado. De manera que él necesitaba de una justicia mayor, la cual provenía solo de Jesucristo. Por eso dice en los versículos 8 al 9 lo siguiente: y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora sigue diciendo el versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta, hermanos, es la justicia que salva. La otra, la de la ley, debe ser el resultado de esta. Si no es así, no somos más que legalistas, moralistas, pretendiendo ser salvos por las obras. El ser hallados en Cristo, hermanos, el ser hallados en Cristo es la manera correcta de ser justificados. El ser hallados en Cristo, hermanos, es como se alcanza la justicia que es de Dios, dice Pablo. Justicia que solo se alcanza por la fe, dice Pablo. Pero fe en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque en Él, hermanos, se manifestó la justicia de Dios. Oh, hermanos, el mismo Pablo lo dice en el capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Vean ustedes. Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Según estos textos, Cristo, hermanos, es la base de la justicia. Él es el que justifica al que pone su fe en Él.
La fe, si ustedes notan, viene a ser aquí el instrumento por medio del cual se obtiene la justicia. Cuando como creyentes en Cristo, hermanos y hermanas, con amor y gratitud, nos entregamos sin reservas a su misericordia y a su voluntad. Oh, hermanos, la rectitud de la justificación nos es imputada, es decir, somos perdonados. Y a medida que continuamos diariamente experimentando esta confianza, esta entrega y esta comunión, hermanos, va aumentando nuestra fe y nos va capacitando para recibir más y más de la justicia, pero ahora impartida, la cual es la santificación. De manera que Cristo, hermanos y hermanas, y solo Cristo, es la solución para que un cristiano viva una vida victoriosa. Cristo y solo Cristo es la solución inclusive a las transgresiones que se hacen de la ley de los 10 mandamientos, la cual nos hace pecadores, y solo por medio de Él tenemos también el poder de guardar dicha ley. Vea cómo lo dice el don de profecía. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de hacerlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante ¿qué cosa? Mediante la fe. ¿De qué forma? Cuando por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. Y la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Amén, hermanos. Amén. Dice, de esta manera la fe es contada como justicia. Y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor. Fe y Obras, página 104. De manera, hermanos y hermanas, que esta declaración inspirada reitera que la única forma en que podemos obtener la justicia es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por fe, usted y yo, hermano, hermana, puede presentar a Dios hoy mismo, no nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. Y Dios entonces colocará la obediencia de su Hijo en nuestra cuenta. De manera que la justicia de Cristo puede ser aceptada hoy en lugar de nuestro fracaso al querer guardar los mandamientos. ¿Y cómo era la justicia de Cristo? Vean esta otra declaración. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significado como los de los hipócritas fariseos. Deseado a toda la gente, página 276. De nuevo nos encontramos con la misma afirmación. Y es que usted y yo somos pecaminosos, pero podemos llegar a ser justos únicamente si tenemos fe en Dios. Podemos llegar a ser perdonados únicamente si depositamos nuestra fe en Dios. Pero si ustedes notan, aquí se agrega un elemento más. Y es que dice que no solamente podemos llegar a ser justos, sino que también mantener una relación vital con Él. Y esto va a dar como resultado lo siguiente, que está en esta cita inspirada: que la justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor y es conformidad a la ley de Dios. Porque todos tus mandamientos son justicia, y el amor pues es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor
Y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Y al recibirlo a Él, recibimos la justicia. Discurso Maestro Jesucristo, página 20. De manera, hermanos y hermanas, que este párrafo tan importante nos dice que la justicia se obtiene solamente en el Señor, y esta se obtiene recibiéndole a Él. Solo recibiéndole a Él es que nosotros, hermanos, somos justificados. Pero cuando le recibimos, cuando su justicia nos es imputada, entonces mire usted, podemos fácilmente entrar en esa semejanza a Dios, en esa santidad, y podemos entonces vivir una vida conforme a la ley que demanda justicia. Pero hay que recibir al Señor, porque solamente recibiéndole es que nosotros recibimos su justicia, la cual es su carácter, la cual es su misericordia y su perdón. Por eso Juan decía lo siguiente en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermoso, hermanos. Ahora nosotros somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿No creen que esto es algo maravilloso? Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios, hermanos? Porque le hemos, ¿qué cosa? Recibido. Miren qué interesante. Debido al pecado, nosotros habíamos perdido todos nuestros derechos. Debido al pecado, nosotros lo que merecíamos era la pena de muerte. Pero ahora, al recibir a Jesús, nos hemos constituido en niños de Dios. En el griego así dice, niños de Dios. Ahora, hermanos, esto que dice Juan, esto es la verdadera descripción de un cristiano. El verdadero cristiano es alguien que recibe a Cristo creyendo en su nombre. Pues creer en Él es recibirle como el don de Dios, pero también es recibir su doctrina verdadera. Y también es recibir el favor de su gracia y ese amor desinteresado como norma que viene ahora y gobierna nuestros afectos y gobierna nuestros actos. Pero también dice que nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, no solamente el haberle recibido, sino creer en su nombre. Pero creer en su nombre es también recibir su justicia. Pues vean cómo Pablo habla de lo que significa creer en su nombre. Romanos 10, versículo 1 al 4. Sé que el tema es muy teológico. Sé que el tema requiere desarrollar nuestro intelecto para asimilarlo, pero está en la Biblia y es uno de los pilares de nuestra fe adventista, el de la justificación por la fe. Vean lo que dice Romanos 10, versículo 1 al 4. Dice así la Escritura. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Escuchó usted? El fin de la ley es ¿qué cosa? Cristo. Pero esta frase, el fin de la ley es Cristo, ¿significa que la ley terminó con Cristo? ¿Significa esta frase fin como terminación de la ley en el sentido de que ya no vale? Claro que no. Sino
Fin de la ley como medio de buscar la justicia que salva. Porque el fariseo, el judío, buscaba la justicia que salva solo en la ley, pero odiando a Jesucristo, queriendo matar a Jesucristo. Oh, mis hermanos, fin de la ley como medio de buscar la justicia que salva, en ese sentido, Cristo lo es. Porque la justicia solamente se obtiene por la fe en Cristo. El propósito de la ley, porque la palabra fin en el griego es telos, y telos es propósito. El propósito de la ley es, hermanos y hermanas, también llevarnos a Jesús para que Él nos impute su justicia. La ley demanda justicia. Yo la he violado. Ella no me puede justificar, pero ella me manda a aquel que me puede imputar su justicia y me perdona de las transgresiones a la ley. Oh, hermanos y hermanas, en ese sentido, Cristo, dice Pablo, es el fin de la ley, porque las personas han encontrado verdaderamente a quien les puede justificar. Ahora la pregunta es, el estar ahora justificados en Cristo, el ser ahora justificados por la fe en Cristo, ¿anula la ley? ¿Qué dijo Pablo? Vamos a leer Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo sabía, hermanos, Pablo sabía que muchos podrían creer falsamente que la fe en Cristo anula la ley. De manera que él hace la pregunta aquí de una manera retórica, pero se apresura a darle respuesta a la pregunta con una negativa inmediata y categórica. Es cierto, hermanos, es cierto que Pablo invalidó la idea judaica de que la ley era un medio para obtener la justificación, como también la insistencia judaica de que los gentiles debían someterse al mismo método. Es verdad que Pablo anuló eso, pero deja claro que la ley, antes que ser abrogada, es confirmada en su verdadera función mediante el método dispuesto por Dios para justificar a los pecadores, el cual es la justicia de Cristo. Justicia, hermanos, que equivale, miren ustedes, a vestiduras de salvación, de las cuales nosotros debemos estar contentos de haberlas recibido. Vean cómo Isaías se refiere a ellas en el capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí se presenta, hermanos y hermanas, al pueblo de Dios, alabando y rindiendo gratitud por la maravillosa bendición de que Dios, por su misericordia, le haya quitado la vergüenza de su desnudez y le haya rodeado de un manto de justicia. Manto que representa el carácter perfecto de Cristo y que como pueblo debemos vestir en esta vida. Por eso Pablo nos aconseja lo siguiente en Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14. Versículo 14.
Dice, voy a leer el 13 también, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino como vestidos del Señor Jesucristo, no proveyendo para los deseos de la carne. Hermanos, este es el vestido que nosotros debemos ponernos todos los días. Vestirnos del Señor Jesucristo, lo cual no es otra cosa que las vestiduras de su carácter. Un día cuando nos bautizamos, Él quitó nuestros trapos de inmundicia y nos puso las vestiduras de su carácter, el cual es sinónimo de su justicia. Cuando usted anda vestido del Señor Jesucristo, usted anda con honestidad. Usted no anda en glotonerías, usted no anda en borracheras, usted no anda en lujurias, usted no anda en lascivias, usted no anda en pleitos, usted no anda en envidia, porque usted anda vestido del Señor Jesucristo. Oh, mis hermanos, ¿cuándo recibimos esa vestidura? El día que nos bautizamos. Vea cómo Gálatas lo dice. Gálatas 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. La Escritura dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿qué cosa? Estáis revestidos. Hermanos y hermanas, revestirse de Cristo, ¿qué significa? Significa adoptar sus principios. Significa imitar su ejemplo. Significa aceptar su dirección. Revestirse de Cristo significa llegar a ser como Cristo. Oh, hermanos y hermanas, revestirse de Cristo equivale a despojarse del yo y de la antigua naturaleza. Revestirse de Cristo significa quitarnos las vestimentas de inmundicia y colocarnos su manto de justicia. Así lo afirma Efesios. Miren ustedes, Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice la Escritura: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Noten ustedes, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, creado según, hermanos, el Señor, pero en la justicia. Llama la atención que esto de revestirnos del nuevo hombre, esto es lo que ocurrió el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo, el Señor nos miró como nuevas criaturas. El día de nuestro bautismo, el Señor nos miró como nuevas personas. Ese día para el Señor las cosas viejas pasaron y todas comenzaron a ser nuevas. Este tipo de nuevo hombre es el que hay que mantener. Hay que mantener en el Señor, porque este es el tipo de hombre nuevo que el Señor quiere que le represente. Porque es un hombre nuevo que se asemeja a Dios, que es creado en conformidad a Él y se manifiesta, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí, hermanos, justicia es rectitud y significa una conducta recta para con los demás. En cambio, la santidad es piedad para con Dios, que le da el lugar que Él se merece. Y es tan indispensable esto de revestirnos de Cristo, que incluso, hermanos, esto va a determinar nuestro futuro. Esto va a determinar nuestro destino cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vestirnos del Señor Jesús, estar vestidos de Jesús, estar vestidos de su justicia, determinará a dónde nosotros
vamos a terminar nuestros días. Si con los perdidos o con los salvados. Esto es vital. De manera que Jesús se encargó de dejarlo claro en aquella parábola de las bodas, la cual quiero invitarles a que la leemos en 22 versículos del 1 al 14. Dice así la palabra. Mateo 22, versículos dice así: versículos 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué solemne mensaje hay aquí en esta parábola. Los primeros que fueron llamados fueron el pueblo judío. Ellos fueron los primeros en ser invitados a las bodas del Hijo, que en este caso es Jesús. Primero los invitaron los profetas y luego los apóstoles, pero ellos rechazaron la invitación. Más bien recibieron con violencia a los mensajeros que les llevaron la invitación, provocando con eso que los soldados romanos llegaran en el año 70 a incendiarles la ciudad como castigo. Así que fue necesario extender la invitación ahora ¿a quiénes? A los gentiles. Pero en plena boda, ¿qué hace el rey? Que en este caso representa a Dios. Entra a la sala del banquete para ver cómo va todo. Y mira que entre los invitados hay uno que no tiene el vestido de bodas que él ha provisto. Por lo tanto, lo interroga y le pregunta que cómo es que está allí sin el vestido de bodas. El hombre enmudece y no le queda más al rey, que en este caso es Dios, que expulsarlo. No podía estar allí con su propia vestimenta, sino con la que el rey le había dado. Y esto tiene que ver con el tema de la justicia que estamos tratando. Pues vean la explicación que da el don profético. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino limpio, fino y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal.
¿Hemos recibido nosotros a Cristo como nuestro Salvador personal? Claro que sí. Ese día el Señor nos dio su vestimenta, nos dio la vestimenta de su carácter. El punto es que en la parábola, este hombre no tiene en este caso la vestimenta de Cristo. No tiene la vestimenta que represente el carácter de Cristo. Y por lo tanto, tampoco tiene el carácter que debe tener la iglesia, donde la iglesia tiene una vestimenta que es limpia, de lino fino y brillante. No tiene mancha ni arruga la iglesia, entendiendo la iglesia como las personas que la componen, como los miembros. El Señor espera que la iglesia, o sea, usted y yo, tengamos una vestimenta brillante, blanca, limpia, una vestimenta que refleje el carácter del Señor. Sigue diciendo, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Había uno ahí que compareció ante la presencia de Dios, pero con su propia vestimenta. Y eso es muy, pero muy peligroso. Dice que solamente el manto de Cristo, que Él mismo ha provisto, nos puede hacer dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará, dice, este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Por eso dice el Señor en Apocalipsis, yo te amonesto, dice Él, que de mí compres, ¿qué cosa? Vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este manto, dice, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Amén. Así que, hermanos y hermanas, es grande lo que el Señor ha hecho con nosotros. El día que uno se bautiza, uno hace una transacción que el Señor la compara a la compra que se hace cuando uno va al mercado. Cuando usted va al mercado, usted entrega algo para que le den algo. En ese sentido el Señor dice, compra las vestiduras blancas para vestirte. Pero como en la transacción de comprar, también aquí tú tienes que entregar algo. Y no te pido dinero. Solo te pido que me entregues tus ropas de inmundicia para quitártelas y ponerte mi manto de justicia. Oh, hermanos y hermanas. Dice, como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Se define el pecado como la transgresión de la ley. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos, he guardado los mandamientos de mi Padre. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Así que para obedecer los mandamientos de Dios, usted necesita ¿a quién? A Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. ¿Y qué cosa? Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces dice, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado,
sino que mira su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Los convidados a la fiesta de bodas fueron inspeccionados por el rey y se aceptó solamente a aquellos que habían obedecido sus requerimientos y se habían puesto el vestido de bodas. Así ocurre con los convidados a la fiesta del evangelio. Todos deben ser sometidos al escrutinio del gran rey y son recibidos solamente aquellos que se han puesto el manto de la justicia de Cristo. La justicia es la práctica del bien y es por sus hechos por los que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. Pero esas obras no son las obras nuestras, sino las obras de Dios en nosotros. Cuán importante es hacer la transacción. Entregar las ropas viejas, los harapos de inmundicia. Oh, hermanos, para que el Señor entonces nos dé su manto. Dice, cuando el rey vino a ver a los convidados, se reveló ¿qué cosa? El verdadero carácter de todos. Para cada uno de los convidados a la fiesta se había provisto un vestido de boda. Este vestido era un regalo del rey. Al usarlo, los convidados mostraban su respeto por el dador de la fiesta. Pero un hombre estaba aún vestido con sus ropas comunes. Había rehusado hacer la preparación requerida por el rey. Desdeñó usar el manto provisto para él a gran costo. De esta manera insultó a su señor. A la pregunta del rey, ¿cómo entraste aquí? No teniendo vestido de boda, no pudo contestar nada. Así que se condenó a sí mismo. Entonces el rey dijo, átenlo de pies y manos, tómenle y échenle en las tinieblas de afuera. ¿Qué lo hizo que lo echaran afuera? ¿Qué lo hizo que lo amarraran y lo echaran en las tinieblas? Tan solo no tener el vestido de la justicia de Cristo. Tan solo el hecho de andar por su propia justicia. Esto es tan sencillo y tan profundo y al mismo tiempo delicado que nosotros debemos entender muy bien, porque aquí estriba el futuro de nosotros. ¿Con qué vestimenta yo ando todos los días? Ah, mis hermanos, qué solemne es esto. El rey examinó a los invitados, pero uno había allí que había preferido vestir sus propias ropas en lugar de las que el rey le había provisto, y le costó el privilegio de permanecer en las bodas. Pero esto también tiene una connotación de juicio. Pues vean lo que ha sido revelado. El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de ¿qué cosa? De juicio. Los convidados a la fiesta del evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes de que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Antes de su venida, pues, habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados, y según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos, queda para siempre fijado el destino de cada uno. Hermanos y hermanas, yo no sé cuándo va el Señor a tomar nuestro registro. Cuándo individualmente cada uno el Señor tomará el expediente nuestro y va a hacer una decisión. Pero desde ya el Señor les dice a todos, incluyéndome a mí,
procuren cuando yo agarre su expediente, que los encuentre vestidos con mi manto de justicia. Procuren cuando yo agarre el caso de ustedes, hallarlos no con esos trapos de inmundicia, con los que les gusta a veces andar, es decir, acariciando el pecado, con doble vida, con tantas cosas de este mundo. Procuren no hallarlos así, sino encontrarlos con mi manto de justicia. Con mi manto de justicia que les da la capacidad para vivir una vida como la de Cristo. Oh, mis hermanos, dice el don profético que el hombre que vino a la fiesta sin vestido de bodas representa la condición de muchos de los habitantes de nuestro mundo actual. Profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del evangelio. No obstante, no sienten la necesidad de una transformación del carácter. Jamás han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo y de ejercer fe en Él. No han vencido sus tendencias heredadas o sus malos hábitos cultivados. Piensan, sin embargo, que son bastante buenos por sí mismos y confían en sus propios méritos en lugar de esperar en Cristo. Habiendo oído la palabra, vinieron al banquete, pero sin haberse puesto el manto de la justicia de Cristo, el cual, como ya dije, es su carácter y su perdón. ¿Qué mensaje, hermanos y hermanas, más solemne es el que contiene esta parábola? De manera que cuánto urge que nosotros permanezcamos con aquel vestido que Cristo nos dio el día de nuestro bautismo. Cuánto urge que nosotros permanezcamos con el vestido de bodas que el Señor nos dio el día que nos bautizamos. Cuánto urge, hermanos y hermanas, que si en este tiempo para atrás nos quitamos ese vestido, este día el Señor le pidamos que nos lo vuelva a poner. Cuánto urge que hoy entreguemos los trapos de inmundicia, de orgullo, de codicia, de avaricia, de rencor, de coraje y de tantos defectos de carácter. Cuánto urge que hoy le entreguemos eso al Señor para que nos invista de su carácter. Y Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer ahora. Él nos quiere dar ahora su vestido de justicia. Pregunto, ¿cuántos lo quieren? Oh, hermanos, pues preparémonos para recibirlo, pues es un regalo. Mire cómo lo dice Pablo en Romanos 5:17. Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? De la justicia. ¿Escucharon? ¿Qué cosa es la justicia? Un don. Es un regalo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar el regalo. La justicia es una dádiva de Dios, ya sea imputada en la justificación o impartida en la santificación, es un regalo de Dios. Debe ser recibida por medio de la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Solo los que estemos, hermanos y hermanas, dispuestos a reconocer nuestra propia impotencia y necesidad, y con humildad y gratitud aceptemos la justificación como una dádiva, solamente así reinaremos en esta vida y en la vida venidera. Así que animémonos a aceptar el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo, para que así podamos asistir a las bodas del Cordero. El manto de justicia del Señor, hermanos y hermanas, es el manto de gala que nosotros debemos tener puesto para poder asistir a las bodas. Mire cómo lo dice Zacarías. Zacarías capítulo 3, verso 4. Zacarías capítulo 3, verso 4.
Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ah, hermanos y hermanas, las vestiduras viles aquí, quitar las vestiduras viles aquí, significa el perdón del pecado y la restauración de la gracia del Señor. El vestido nuevo de gala aquí representa la justicia de Cristo que se le imparte al pecador. Así que, hermanos y hermanas, vengamos a Cristo ahora y Él va a salir a nuestro encuentro. Y Él va a rodearnos con su brazo. Nos va a quitar los vestidos manchados que tenemos por el pecado y nos va a colocar su manto de gala. ¿Cuántos lo quieren? Pero este mensaje no puede terminar si no leemos la hermosa promesa que Dios hace a los que andemos vestidos con ese manto de gala, en la cual está en Apocalipsis 3, versículo 4 al 6. Apocalipsis 3, versículo 4 al 6. Apocalipsis 3, versículo 4 al 6. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, hermanos, aún en la iglesia muerta de Sardis, nosotros vemos que había un remanente fiel. Un remanente que mantenía puestas las vestiduras de la justicia de Cristo. Y por cuanto las ha mantenido limpias, lavadas en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, el Señor, miren lo que les promete. Les promete que serán vestidos para siempre de blanco y andarán con Él. Al mismo tiempo que conservará, les dice, su nombre en el libro de la vida. Les pregunto, hermanos y hermanas, ¿cuántos quisieran disfrutar de esta promesa? Oh, hermanos, entonces hagamos la transacción. Hagamos la transacción ahora. Entreguémosle nuestra vida pecaminosa. Entreguémosle nuestra vida inmunda. Entreguémosle nuestra vida manchada. Entreguémosle, hermanos, al Señor nuestras ropas manchadas del carácter que tenemos. Hoy, hermanos, es el momento de decirle al Señor: vísteme con tu vestidura blanca, porque yo quiero andar contigo y yo quiero que mi nombre se conserve en el libro de la vida. Hoy es el momento para decirle al Señor: aquí te entrego mis trapos sucios para que me vistas con tu manto de justicia. Aquí te entrego mi vida. Aquí te entrego mi vida de fracaso. Aquí te entrego mis caídas. Aquí te entrego mi incapacidad. Aquí te entrego mi debilidad. Aquí te entrego mis defectos. Aquí te entrego mi vida, mi vestido manchado, mi propia justicia. Tratando de querer ser cristiano, tratando de querer agradarte. He buscado guardar tus mandamientos y no he podido. Me doy por vencido. Aquí te entrego esta justicia propia e impútame tu justicia. Hoy es el momento de decírselo. Hoy es el momento de decirle al Señor: ponme tu manto de justicia. Yo quisiera invitar a aquellos que quieran hacerlo, que vengan aquí adelante y participen de una oración especial que quiero hacer por eso. Yo quisiera animarles a que hoy ustedes vengan, hermanos, y le entreguen a Jesús su vida. Entreguen sus trapos,
entreguen sus vestiduras. Vengan aquí adelante, hermanos. Quiero orar por aquellos que quieran que Cristo les ponga sus vestiduras blancas. ¿Quién quiere venir? Si no tenemos esa vestidura y el Señor toma nuestro registro en el juicio, estamos perdidos. Si no tenemos su vestidura, oh hermanos, no hay esperanza para nosotros. Así que es necesario y urgente que clamemos al Señor porque nos quite la vestidura de inmundicia del pecado y que nos vista ahora con su manto. Vamos a orar. Padre Santo, reconocemos que si en este momento, como el rey de la parábola, examinas a cada uno de nosotros y nos encuentras con la ropa que hemos tenido, reconocemos, Señor, que inmediatamente también seríamos echados fuera a las tinieblas, porque hemos tratado, Señor, con nuestra propia justicia de agradarte. Hemos tratado de ser correctos, inclusive de guardar tus mandamientos, pero desprovistos de tu justicia, de esa justicia que involucra tener una relación vital contigo, de esa justicia que incluye el perdón del pecado, de esa justicia que incluye el vivir la vida como tú la vivías, una vida de obediencia a tus mandamientos, pero capacitada por ti, por tu propia vida, que al unirse a la nuestra, venimos a ser parte de la naturaleza divina. Oh Padre, así reconociéndolo, te pedimos ahora entonces que tengas misericordia de nosotros, que pases por alto nuestra autosuficiencia, que pases por alto esa manera de salvación por obras, esa forma de querer agradarte sin tener esa relación íntima contigo. Que pases por alto, Señor, ahora nuestras transgresiones. Y por favor, Padre, quítanos ahora estas vestiduras manchadas que tenemos. Estas vestiduras manchadas por el orgullo. Estas vestiduras manchadas por el egoísmo, por la codicia, por el enojo. Estas vestiduras, Señor, manchadas por los malos pensamientos, por las malas palabras, por los malos actos. Estas vestiduras manchadas por el pecado. Oh Padre, quítanosla ahora. Por favor, quítanos estos trapos inmundos y vístenos con tu manto de justicia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cubiertos por ese manto todos los días de ahora en adelante. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de ti cada día. Ayúdanos, Padre, a permanecer vestidos con tu manto, de manera que cuando el Rey examine a los invitados y ahí nos encuentre, oh Padre, nos encuentre vestidos con tu manto de justicia. Nos ponemos en tu mano, pedimos perdón por el pasado y rogamos que hoy nos mires por tu justicia como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor, lo creemos por fe. Aceptamos, Señor, este regalo y nos queremos quedar vestidos con tu manto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Puestos en pie, hermanos, para finalizar, vamos a entonar el himno número 278. Himno número 278.
¿Cuántos quieren ser vencedores en Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo les cubra su vida al punto que se las haga blancas como la nieve? Entonces, oremos por esto diariamente. Oremos por esto constantemente, porque aquí está la clave de la victoria. Vamos a arrodillarnos y volver a decírselo al Señor. Amado Dios y Padre, hermosa alabanza con la cual cerramos este servicio, en la cual te pedimos que cubras nuestra vida y que la hagas blanca como la nieve, y que tomes nuestra vida, porque somos pecadores y ya no queremos, Señor, vivir nuestra vida, sino queremos vivir la tuya para ser vencedores. Padre, te pedimos que nos des victoria sobre el pecado, que al reconciliarnos hoy y recibir tu perdón, que al haber recibido hoy tu manto de justicia, nos mantengamos así vestidos cada día. Señor, te suplicamos que nos ayudes para que cuantas veces nosotros miremos que somos imperfectos, que no lo estamos logrando, que fallamos, oh Señor, que en ese momento busquemos tu justicia, busquemos, Señor, que se nos dé tu perdón que hay en ti. Ayúdanos, Señor, a que tu manto lo mantengamos de manera que nuestra vida pueda comparecer blanca delante de ti. Oh Padre, te rogamos que vivamos esta experiencia diariamente. Te pedimos, Señor, que así nos mantengamos en victoria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.